De vuelta a tu programa, Hablemos de tu Dolor. Hoy y la semana que viene vamos a estar hablando sobre las fracturas de la columna vertebral. Ya bien sea a nivel de cuello, a nivel cervical, a nivel de espalda alta, a nivel torácico, o a nivel de espalda baja, a nivel lumbar. Hemos estado hablando de las diferentes condiciones patológicas que puede producir una lesión, un dislocamiento, un movimiento brusco o fractura o un proceso infeccioso. Y estábamos hablando de cuáles son las condiciones que puede producir el que esta lesión a nivel ganglionar se manifieste porque limita la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, para que ustedes puedan entender, podemos venir aquí. Si vemos esta área que está aquí, vemos cómo, si me le das un close-up a esta área, a esta área, ¿podrá darle un close-up aquí? Cuando yo le digo que es positivo o negativo, viene del cerebro, de la médula, sale un cable positivo hacia la periferia y viene un cable negativo de la periferia al cerebro para subir. Este es el área medular, entonces este es el área ganglionar y de ahí entonces salen nervios que son todos estos nervios que están aquí. Cuando hay una lesión a uno de estos nervios causado por algún trauma directo o por un trauma a distancia, que provoca que ese ganglio se bloquee, en ese momento se crea una resistencia eléctrica. Y esa resistencia es la que provoca el dolor, porque hay acúmulo de corriente, pero entonces provoca que haya una limitación en el flujo de la corriente, provocando entonces que la persona no pueda mover su cabeza, no pueda elevar sus brazos, o mover sus manos, o extender sus extremidades, etc. Pero cuando hay una fractura, pasa lo siguiente. Si pasamos a la primera gráfica, esa es la postura normal de la columna vertebral, que uno esté erecto, que esté derecho. Las primeras vértebras, el color rosa son las cervicales, las próximas son las torácicas o dorsales y las últimas son lumbares. Las cervicales y las lumbares son las únicas que se mueven. Las 12 torácicas se quedan quietas porque es donde descansan la caja torácica para salir las costillas de atrás hacia el frente. Pero cuando ocurre una fractura, pasa a la próxima gráfica, podemos ver ahí lo siguiente. Puede ver cómo esas primeras vértebras cervicales, cómo se desplaza. Ve que las primeras 4 vértebras, cómo las últimas 2, las 6 y las 7, se van hacia la parte posterior. Y si vemos la placa, es una resonancia magnética, vemos cómo la médula inmediatamente se lesiona, creando un severo bloqueo en esa área. Cuando este tipo de accidente ocurre, la persona queda en un estado cuadraplégico porque bloquea la actividad eléctrica en esa área y entonces no puede mover sus manos ni sus pies y empieza a tener problemas respiratorios, etc. Si pasamos a la otra gráfica, podemos ver lo siguiente. La gráfica de la izquierda es la curvatura normal de un paciente, de una persona común y corriente. La otra, la mano derecha, ustedes pueden ver cómo se desplazó, cómo se salió la curvatura, demostrando en una placa simple que hubo una fractura en esa área y ese paciente debe tener un dolor impresionante, debe tener una dificultad para mover sus extremidades, etc. Si pasamos a la otra gráfica, vemos aquí cómo esta otra fractura fue más cerca del cráneo. Cuando ocurre en ese lugar, usualmente los pacientes ni pueden hablar, no pueden respirar, hay que hacerle una traqueotomía, los dolores de cabeza son intensísimos, la presión arterial aumenta a una forma impresionante, como puede disminuir en ese momento. Usualmente el paciente empieza a tener problemas de concentración y empieza a tener también problemas que hay unos estados depresivos impresionantes. Cuando el paciente es evaluado por algunos de los compañeros médicos, una de las cosas que hay que empezar a bregar es con su parte neuroemocional, porque ese tipo de paciente lo que desearía es morirse, porque está completamente paralizado. Entonces tiene que depender de todo, simplemente porque
la fractura fue en este nivel. Si hacemos un close-up aquí, mire qué impresionante, se acerca en la cámara. Un poquito más. Eso, ahí mismo. La fractura fue aquí y este ganglio que está aquí, que es el que controla toda esta área que está aquí, automáticamente empieza a tener problemas con la lengua, con los ojos, con la tiroides, con las cuerdas vocales, con los párpados, etc. Toda esta área se altera. Entonces, ese tipo de paciente lo que prefiere es morirse y sin embargo tiene que estar postrado en esa área hasta que toda esa área comience a recuperarse. La mayoría de los pacientes, si no se le da terapia electroneuromedular, porque lo que nosotros hacemos en la oficina es que pasamos por encima de la fractura, una vez el paciente es operado, que se alinea otra vez el compañero neurocirujano o ortopeda neurocirujano, rehabilita esa área, la repara. Entonces, una vez esa área comienza a deshincharse, la deshinchamos con la terapia electroneuromedular para que ese paciente comience a tener más movimiento, la actividad, el ciclo eléctrico de esta área comience a tener función simpática parasimpática, mandando el mensaje al cerebro y de esta forma estamos viendo cómo los pacientes responden y comienzan a darse sus primeras palabras, comienzan a tener mejor resistencia y mejor capacidad para respirar, empiezan a mantener su cuello más derecho, porque usualmente ese tipo de paciente, la cabeza la tienen completamente caída. Entonces hay que mantenerle ese sostén. Usualmente se le ponen unos Thomas Collar, unas cuelleras, para que mantenga la cabeza lo más erecta posible para evitar que la parte medular se esté afectando. Pero mire qué interesante, una vez se le da terapia electroneuromedular, que esta área se activa, ya esa cuellera la dejamos de estar usando y el paciente se siente más derecho y se siente más orientado y empieza a notar que a medida que van pasando las terapias, tiene deseo de seguir viviendo. Pero entonces, ahí es la parte donde tenemos que tener mucho cuidado. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Ahí tenemos esa fractura que usted ve ahí, está en la última vértebra cervical y la primera torácica. Usted puede ver la parte A, mire cómo se desplazó. Si le puede dar un close-up a esa área, o la puede dar, no sé si se puede agrandar, pero vemos cómo fíjese cómo la vértebra se fue hacia el frente. Eso mismo. Mire qué cosa más impresionante. Ahora mire la médula, que es la parte blanca, lo está marcando la flechita azul, como le está marcando la vértebra, pero la médula hizo un kink, o sea, se bloqueó. Si vemos a la figura B, ve que es otro tipo de fractura donde se fue hacia la parte posterior, lastimando bastante la médula espinal y vemos como algunos de los fragmentos se enterró en el área medular. Si pasamos a la C, vemos lo siguiente. Mire esta C, como ahí fue la primera vértebra torácica que se fue hacia atrás. Vemos ese kink, ¿ok? Y en la vértebra D, mire cómo se desplazó por completo. Y estamos hablando de la vértebra número 5. ¿Qué pasa? Cada una de esos pacientes comenzó a tener problemas dependiendo del nivel de fractura a nivel ganglionar. Si venimos aquí, vemos lo siguiente. El A fue aquí. Este ganglio que está aquí, el A y el B, este ganglio que está aquí se bloquea. Este es el ganglio estrellado que controla la mitad del cuerpo. Este paciente no solamente va a tener problemas a nivel de cuello, a nivel de cabeza, cuello, extremidades, sino también va a tener problemas a nivel cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque este ganglio que va, si pasamos acá, va a estar trabajando con las extremidades, ¿ok? Es el mismo ganglio, si lo vemos aquí, es el mismo ganglio que va hasta la mano, por eso deja de mover sus manos, pero es el mismo ganglio que va a estar trabajando, si venimos aquí, al corazón y al pulmón. Porque nosotros tenemos de la área cervical, estos ganglios que están aquí, nosotros le llamamos
los nervios cervicales cardíacos, porque son los primeros que trabajan para mantener un ritmo normal cardíaco. A veces tenemos pacientes en la oficina que vienen con montones de medicamentos para la presión, con problemas por arritmias cardíacas, etcétera. Y el problema es que hay una lesión a nivel de ese ganglio. Pero vamos a una pausa y continuamos con este interesante tema.